La exigencia de Rusia que Nicolás Maduro cumplió con un nuevo golpe a la democracia. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015 significaron un quiebre en el accionar del chavismo. Ese día 7 millones de venezolanos votaron por los candidatos de la oposición, otorgando a los adversarios de Nicolás Maduro el control absoluto del Parlamento. Ese día el chavismo sufrió una de sus peores derrotas electorales desde 1998 al observar cómo el sistema de sobrepresentación de mayorías que impuso en el país jugó en su contra, permitiendo que la oposición se hiciera con el control de 112 de los 167 diputados que integran a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento el modelo político del chavismo cambió. Dejó de ser un autoritarismo competitivo para comenzar a convertirse en un modelo totalitario. A partir de esa elección comenzó un proceso que expertos constitucionales han catalogado como golpe de Estado continuado. Según el balance de los integrantes de la organización Acceso a la Justicia a partir de la elección parlamentaria del año 2015 y hasta el 5 de enero del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha dictado 166 sentencias en contra del Parlamento, despojándolo de sus facultades legislativas y de contrapeso institucional entre los poderes del Estado. La estrategia de desconocer al Parlamento, controlado por la oposición, para evitar como fin último la alternancia en el Poder Ejecutivo, se contempla con la aprobación, vía Tribunal Supremo de Justicia, de poderes excepcionales para Nicolás Maduro durante los últimos 4 años. Venezuela se encuentra en estado de excepción desde el 5 de enero del año 2016, cuando se otorgaron a Maduro poderes especiales para legislar y gobernar por decreto para evitar el control parlamentario. La estrategia de garantizar que no exista alternancia en el Poder Ejecutivo de Venezuela continuó en 2017 con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, con atribuciones supraconstitucionales. Con la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro pretendía sustituir al Parlamento electo en 2015. No obstante, el desconocimiento internacional de esta instancia, previa denuncia de manipulación de resultados de participación por la empresa encargada de automatizar las elecciones en Venezuela, permitió que la Asamblea Nacional siguiese siendo relevante para el chavismo, al punto que el 5 de enero de 2020 impusieron una junta directiva que afecta al chavismo sin cumplir con requisito legal alguno. La imposición del chavismo ha logrado reactivar el rechazo internacional a Maduro, provocando incluso que teóricos aliados internacionales como los gobiernos de Argentina y México marquen distancia de lo ocurrido el pasado 5 de enero. No obstante, aunque la comunidad democrática internacional condenó lo ocurrido en el Parlamento venezolano, en la práctica en los próximos meses se tendrán 2 parlamentos o en sentido estricto. Un parlamento con 2 directivas. La primera y legítima directiva encabezada por Juan Guaidó probablemente pierda el control del Palacio Federal Legislativo. No obstante, aunque carecerá de sede, tendrá el respaldo de la mayoría de los diputados electos en 2015 y el reconocimiento internacional. La otra directiva tendrá el control de la sede legislativa del país, pero funcionará sin el respaldo de la mayoría de los diputados, pero con el aval de Maduro y de su Tribunal Supremo. Este aval permitirá que esta directiva designe a una nueva autoridad electoral para organizar los comicios parlamentarios del periodo 2021-2026. En este sentido, el chavismo apuesta a lograr lo suficiente confusión para que este proceso electoral sirva para implosionar definitivamente a la oposición venezolana. Sin embargo, el verdadero interés de Maduro es poder cumplir con las exigencias de China y Rusia para que continúen contribuyendo con asesoría y dinero que le permita al chavismo burlar las sanciones internacionales. La exigencia de Rusia en diciembre fue sencilla: un parlamento sin Guaidó. Maduro cumplió, aunque esto le cueste distanciarse temporalmente de Argentina y México. Torpe proceder. Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, los eventos del 5 de enero de 2020 constituyen no solo una torpe estrategia política, sino que avanzan en las acciones inconstitucionales de los últimos 4 años. Rafali recuerda que el chavismo decidió utilizar los cuerpos de seguridad del Estado para impedir el acceso de los diputados a la sesión de instalación de la directiva del Parlamento, atribuyéndose la Fuerza Armada el rol de calificar cuáles diputados podían asistir o no a la sesión de la Asamblea Nacional.
Según Rafali, el acto en donde el chavismo impuso al diputado Luis Parra como presidente del Parlamento no constituye una sesión válida, pues no se verificó el quórum de funcionamiento. Para Rafali, la única directiva válida del Parlamento es la que se constituyó posteriormente en una sesión especial fuera del Palacio Federal Legislativo. El abogado constitucionalista Gerardo Blay concuerda con esta idea. Ante la imposibilidad de acceder a la sede natural del Parlamento, debido a la obstrucción realizada por mandato de Maduro, se decidió sesionar en otro lugar según lo establecido en el reglamento de funcionamiento del Parlamento. En esta sesión se constató el quórum de funcionamiento y se procedió a votar. Según el acta levantada, acudieron a esta sesión 100 parlamentarios. El quórum mínimo establecido es de 84 diputados. Para Blay solo existió una sesión válida de instalación y elección, mientras que las acciones realizadas por un grupo de diputados en la sede del Parlamento no pueden ser calificadas de sesión. No hubo sesión, no contaban con el quórum constitucional para instalarse y mucho menos para poder tomar decisiones en nombre del cuerpo legislativo nacional, explicó el constitucionalista. Para Blay solo existe una junta directiva, la constituida por Juan Guaidó como presidente y por los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berriz Beita, como primer y segundo vicepresidentes respectivamente. Nicolás Maduro, en la alocución ante los medios de comunicación, dijo reconocer a la inexistente junta directiva, producto de la inexistente sesión que se pretendió celebrar en la sede oficial de la Asamblea Nacional, recuerda Blay. ¿Qué sucedió con el desacato declarado por el Tribunal Supremo de Justicia y que ellos mismos alegan estar vigente? ¿Cómo los diputados del partido de Maduro supuestamente votaron en esa irrita sesión existiendo el desacato que ellos señalan declarado por su Tribunal Supremo de Justicia? ¿A quién reconoce Rusia? El diputado Luis Parra, impuesto por el chavismo como presidente de la Asamblea Nacional, es la solución que encontró Maduro para complacer la exigencia de Rusia de que Guaidó no continuará al frente del Parlamento. Parra fue expulsado del partido Primero Justicia después de acusaciones de tráfico de influencia y corrupción. Parra está en curso en una trama para intentar interceder por empresarios internacionales vinculados a Maduro y sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En estos intentos, Parra, junto a otros 3 diputados de la oposición, forjaron documentos y sellos oficiales. Por otro lado, las fuerzas represivas de Nicolás Maduro tomaron las instalaciones del hotel donde se encuentran varios diputados opositores. La oposición denunció un nuevo acoso de la dictadura chavista en el Hotel Paseo Las Mercedes, donde hace 2 noches el SEBIN revisó todas las habitaciones por una supuesta bomba. Tras la violenta jornada del domingo en que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro le impidieron el ingreso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición, este lunes parlamentarios antichavistas denunciaron que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales tomaron las instalaciones del Hotel Paseo Las Mercedes donde se encuentran alojados algunos legisladores. Continúa el acoso. Están el FAES y otros cuerpos de seguridad tomando el Hotel Las Mercedes donde estamos los diputados, denunció a través de su cuenta de Twitter la parlamentaria Delsa Solorzano. En este momento, funcionarios de las fuerzas represivas del régimen criminal de Maduro se encuentran en el Hotel Paseo Las Mercedes, donde se encuentran los diputados y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, agregó por la misma vía el partido opositor Voluntad Popular. Mientras los agentes chavistas asedian a la oposición, los diputados se encuentran reunidos en el hotel con el presidente interino Juan Guaidó. Cuerpos represores del régimen intentan allanar el Hotel Paseo Las Mercedes, donde se encuentran los diputados y la Junta Directiva en reunión. Alertamos a la comunidad internacional sobre estas acciones del régimen, señaló Fabiana Rosales, esposa de Guaidó. La Asamblea Nacional, por medio de las redes sociales, también denunció el acoso de las fuerzas represivas del régimen criminal de Maduro. Lo que allí pase es responsabilidad de Nicolás Maduro, advirtió el diputado Alfonso Marquina. El domingo por la madrugada, horas antes de la votación que se debía realizar en el Parlamento, miembros de las fuerzas del régimen hostigaron a diputados de la Asamblea Nacional que se encontraban hospedados en el Hotel Paseo Las Mercedes en Caracas. La oposición venezolana denunció que la dictadura de Maduro plantó un maletín bomba en el hotel donde se encontraban reunidos los legisladores de la Asamblea Nacional para luego, en la madrugada, desalojar a las personas del edificio.
Finalmente, el domingo desde temprano, la Guardia Nacional Bolivariana restringió los accesos al Parlamento a los diputados opositores, pero sí permitió el ingreso a la bancada chavista y al grupo de legisladores que se alió al régimen para evitar la reelección de Guaidó. En una sesión que no contó con quórum ni los votos necesarios, Luis Parra, quien recientemente fue expulsado del partido Primero Justicia por estar involucrado en un caso de corrupción, que se autoproclamó titular de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con el aval del chavismo. Ante este escenario, los diputados opositores sesionaron en la sede del diario El Nacional y, con la cantidad de votos necesarios, renovaron la presidencia de Guaidó al frente del Parlamento.